Buenas tardes nuevamente a todos los conectados. Estamos en el webinar Cómo mejorar el proceso de compras durante la pandemia. Vamos a tener dos invitados, como lo vieron ustedes en la invitación. Tenemos a Manuel Sendón y a Gabriel Rosales, que nos estarán acompañando a lo largo de este webinar. Muchas gracias a ellos también por conectarse. Les doy la bienvenida. Gracias. Buenas tardes. Gracias, Elsa. Quisiera platicarles un poco acerca de Manuel Sendón. Él es director de compras de Arcosa. Genial. Es líder y tiene experiencia en la orientación de objetivos o un historial comprobado al entregar resultados comerciales exitosos en compras, servicios y gestión de la cadena de suministros, y así como en la planificación de estrategias. Con Manuel vamos a poder conocer un poco más de los mercados y cuál es el futuro de los mercados durante esta situación. Y con con Gabriel Rosales, que es nuestro presidente de B2B Electronic Commerce. Él tiene experiencia como comisario de comercio exterior, tanto en México como en Taiwán. Fue cónsul general en México, ha sido cofundador y director de diversas empresas. Y bueno, con Gabriel vamos a aprender de toda la riqueza en los ámbitos de los negocios, de gobierno y también de las academias. Muchas gracias y bienvenidos también a ellos. Estamos por iniciado el webinar. Pueden empezar a compartir sus pantallas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar el día de esta tarde con nosotros. Les agradezco mucho su asistencia tan puntual. Ahora sí que con la nueva tecnología ya en unos minutos tarde ya sentimos que estamos retrasados, perdiendo el tiempo. Y es algo pues que antes no pasaba, ¿no? O sea, la verdad es que se han cambiado las reglas de operación. Y es justamente de lo que quiero platicar el día con ustedes, de cómo han ido cambiando las cosas en la integración de cadenas de suministro, cómo operamos de una forma diferente y cómo la pandemia nos estará generando una forma diferente de operar. Quiero empezar platicando y recordando, seguramente todos ustedes se acuerdan, cómo se compraban los boletos de avión antes. Yo me acuerdo cuando yo era chico que quería ir a Europa, me puse a investigar y había unos libros enormes de la IATA donde se podían ver todas las tarifas y todos los vuelos y las conexiones que se tenían que hacer. Y luego, bueno, pues iba uno a la agencia de viajes y se pasaba horas tratando de ver si le confirmaban un vuelo de un lugar a otro, cuánto costaba cada vuelo, cómo se hacían las conexiones. Y luego era muy difícil hacer vuelos entre diferentes aerolíneas, porque como era una sola aerolínea la que generaba las compras, pues sobre esa se generaba el boleto. Después, pues había que ir a que le dieran uno el boleto físico, y bueno, ahí está en la pantalla el boletito que imprimían en aquellas épocas, ¿no? Con como 5 copias, y había que llegar al aeropuerto, entregar las 2 copias o 3 copias que uno traía, le daban el pase de abordar, le sellaban, le anexaban copia de este boleto al pase de abordar, y tenía uno que subirse al avión, aparte con los tickets de las maletas y todo. Y aparte de eso, pues los costos de los vuelos eran muy altos, porque y aparte era muy difícil hacer cambios y una serie de cosas, ¿no? Hoy en día, yo creo que ustedes todos lo están haciendo, pues compras el vuelo por internet, puedes tener en una sola pantalla un comparativo de una serie de opciones de diferentes aerolíneas, combinas una línea con otra y te generan pues el vuelo en automático, ¿no? Te generan todo el trayecto, lo generan en automático. Pues hoy en día no necesitas ningún papel, tú llegas con tu identificación al aeropuerto y en la pantalla te buscan y pues ya, pásele. Y pues ya no se necesita, a veces te dan pase de abordar y muchas veces ni siquiera eso. Digo, yo lo traigo a colación de los boletos de avión, porque los viajes pues también pues nos permitían ir a vender, y hoy pues ¿cómo le hacemos? Pues le hacemos por medio de tecnología.
de tecnología como ahora es el Zoom, como ahora es el Meet, como ahora es W2W, como son todas las formas, como uno se puede conectar con las personas. Entonces, esta es la forma de operar que nos está impactando a cómo se integran las cadenas de suministro y donde ahora, con toda la situación que ha pasado con la pandemia, pues nos tenemos que preparar para operar de una forma diferente. Para tener una cadena de suministro eficiente, pues lo primero es hacer de la cadena de suministro una parte integral de la estrategia corporativa. Ya no puedes pensar como antes en simplemente, pues ya te llegará el proveedor y te entregará las cosas, sino tienes que estructurar mucho mejor y tienes que prevenir que efectivamente te entreguen cuando te tienen que entregar. En este mismo sentido, pues se vuelve muy importante sentar las bases digitales para poder tener esa estrategia corporativa y saber qué se necesita y quién va a interactuar para poder hacer esto. Es importante también entender cuáles son las necesidades de los clientes y los requisitos para hacer la entrega de productos y servicios. Poder construir redes de suministro conectadas y confiables y diseñar cadenas de suministro que estén optimizadas por el costo, el servicio y una palabra que se ha vuelto muy de moda, la resiliencia. Y la resiliencia es cómo comunicarse, cómo empatizar, cómo vincularse con todos los que participan en estas cadenas de suministro. Y entender, pues, que hay muchas cosas que están cambiando, que mucha gente está participando desde sus hogares y demás. Se hizo una encuesta para preguntar cuáles eran los elementos clave para superar la crisis. Y dentro de las respuestas que se recibieron de muchos empresarios, es que primero, lo más importante era cómo gestionar el talento y la fuerza laboral, la formación de habilidades y la necesidad de diversidad, tanto internamente como en la cadena de suministro, y que fueron nuevamente palanca para el cambio y la resiliencia siendo un tema clave mencionado más que cualquier otro. Pero como segundo término, se habló de la colaboración con los proveedores, el fortalecimiento de las relaciones y la construcción de redes y ecosistemas en la cadena de suministro. Y en esto surgió también los conceptos de sostenibilidad y responsabilidad social empresarial. Y en tercer lugar, el tema de los pagos oportunos a los proveedores, los sistemas integrados y por lo tanto la digitalización de los procesos. Entonces, fíjense ustedes cómo la colaboración con los proveedores, el establecimiento de cadenas eficientes de integración se han vuelto claves para poder operar. En todos los análisis que estuvimos haciendo de diferentes firmas de consultoría, hablan de resiliencia, agilidad y colaboración. El aprovisionamiento debe de mirar más allá de los rígidos procesos de abastecimiento estratégico. Se necesitan herramientas adecuadas que permitan encontrar a los proveedores, aprobarlos, negociar con ellos e incorporar al proceso de compra. Y en un extremo, pues tenemos la colaboración operativa, cuando es simplemente la forma de intercambio de órdenes, como la forma más tradicional de hacer las cosas. Y en el otro, pues llegar hasta lo que se llama VMI o Vendor Managed Inventory y toda una colaboración muy estrecha con el proveedor para lograr la mayor eficiencia en el proceso. Se habla mucho también de las redes de suministro digital, que DSN en inglés, Digital Supplier Network, que son una parte importante del proceso con el objetivo de promover la visibilidad en toda la organización entre una empresa y todos sus grupos de interés y proveedores. Y estas redes de suministro digital están diseñadas o tienen como propósito lograr realmente vincular a la empresa con todos sus proveedores y toda la cadena de suministro. Entre los elementos claves para poder superar la crisis, se ha mencionado
La pandemia ha demostrado ser un caso muy claro para incorporar la tecnología que tiene que ver con adquisiciones. La automatización de procesos, la visibilidad del gasto, la gestión de riesgos. Y sobre todo, toda la tecnología de adquisiciones que automatiza las tareas básicas y permite la colaboración. Las organizaciones que han adoptado herramientas para la colaboración en línea son las que han estado mejor preparadas para manejar el gran reto que ha representado la pandemia. Y se ha vuelto muy importante el tener visibilidad también de cómo son los proveedores y de cómo opera la vinculación con ellos. Entonces, dentro de estas tendencias que estamos viendo en el proceso de compras, pues está por una parte todo lo que tiene que ver con la digitalización del proceso, que no se hagan ya las cosas de forma manual, la integración de bases de datos, el proceso de documentación, de que todo lo que tiene que ver con la información de los proveedores pueda estar transmitida en forma eficiente, y cómo esto tiene un impacto en la reducción del gasto y un impacto en la reducción del costo. Es decir, cómo al hacer las cosas de una manera más eficiente, ahorramos en el proceso de compras, pero también podemos comprar mejor. Porque así como cuando comprábamos boletos de avión, antes no teníamos acceso a toda la información de todos los vuelos, todas las líneas aéreas, de igual forma ahora, cuando podemos hacer las compras en forma electrónica, pues podemos tener acceso a la información detallada de cada una de nuestras opciones de compra y podemos escoger mejor a quién comprar. Y todo esto también lleva al concepto de la ubicuidad digital. ¿Qué quiero decir por esto? La posibilidad de estar en diferentes lugares comprando. Fíjense, hoy en día estamos nosotros, personas en diferentes países, que estamos comunicándonos por medio de esta herramienta, estamos intercambiando puntos de vista y igual podríamos estar a una oficina de distancia como a miles de kilómetros de distancia de una forma más eficiente. Y entonces, ¿por qué no pensar que los compradores puedan estar en el lugar más eficiente y que el proveedor también pueda atenderlo desde donde para el proveedor sea más conveniente? Yo me acuerdo de un libro que me llamó mucho la atención hace tiempo, que se llama The World is Flat, y que hablaba del ejemplo de cuando tú ibas a una tienda de hamburguesas y pasabas por el drive-thru y te atienden, en la persona que te atiende para tomarte tu orden, tú te imaginarías que está en la casetita dentro donde te van a entregar después las hamburguesas. Pues no, muchas veces esas personas están en la India o están en países en donde el costo es mucho menor, lo cual permite una mayor eficiencia. Y con el manejo de la tecnología, tú puedes tener a la persona más eficiente haciendo el proceso a muchos miles de kilómetros de distancia. En el mismo sentido, podríamos pensar que se podría generar la compra de un producto donde el comprador esté en un punto, el proveedor esté en otro y no tengan que estar necesariamente ni siquiera en el mismo país. Y con esto, pues se abren muchísimas posibilidades para identificar proveedores competitivos, para identificar opciones mejores de compra. Algo muy importante en este sentido, pues es la automatización de todo el proceso, que puedan tener ustedes visibilidad de cuándo se generó una compra, de quién la generó, de cómo se entregó, y tener todo esto controlado por medio de una plataforma o de una herramienta electrónica de control de documentos y de gastos. Se vuelve también, y ustedes pues han escuchado seguramente, el crecimiento que han tenido todos los sitios web que permiten la adquisición de productos en línea y en donde tú puedes comparar pues todas las diferentes opciones de un producto en una sola página web y puedes tener acceso a hacer la comparación, a hacer el pedido y a que te entreguen el producto en unas cuantas horas o días.
Y una cosa muy importante es el poder llegar a tener información comparativa de precios de los proveedores de un mismo producto y poder tener, así como tenemos la información de las grandes opciones de compra por medio de líneas aéreas, pues también tener la información de diferentes proveedores en diferentes productos, en diferentes localizaciones. Y no solo eso, sino poder generar competencia entre ellos, poder tener diferentes opciones que te permiten tener un ahorro de 3 al 5% de lo que compras, cuando puedes poner a todos los proveedores a competir, a que te manden sus ofertas en tiempo real y a que tú puedas comparar entre estos proveedores y puedas decidir cuál es tu mejor opción, o puedas incluso electrónicamente revirar en tu comunicación con ellos. Con otras ventajas, que el esfuerzo que tienes que hacer es mucho menor y que hay una mucho mayor transparencia en el proceso. No hay espacio para que alguno de los proveedores tenga información privilegiada o para que puedan entregar sus productos con algún acuerdo con alguno de los compradores, sino con total transparencia. Entonces, en este sentido, y tomando en cuenta también esto que ya mencionaba de la ubicuidad digital, pues tenemos que estar preparados para nuevas formas de trabajar, para nuevas formas de tratar con clientes y proveedores, para tener una manera diferente de utilizar la tecnología, de saber que contamos con plataformas más robustas, de acceso a bases de datos globales y a definir nuevas estructuras de operación. Y sobre todo, tenemos que cuidar qué es lo que se requiere para que la operación de la empresa sea lo más eficiente. Que haya un abasto oportuno de lo que se requiere, que se compren los productos y servicios en las mejores condiciones, que se optimice el inventario de los materiales, el tener visibilidad de todo el proceso desde la requisición hasta el pago, de tener información completa y actualizada de todos los proveedores, eliminar los errores manuales que pueda haber en este proceso, que se puedan consolidar la demanda de materiales para tener un mayor poder de compra, tener una reducción en el costo de procesar facturas, tener menos llamadas telefónicas y asegurar que solo facturas válidas sean las que ingresen al sistema y que los procesos puedan ser auditados sin tomar tanto tiempo del negocio. Lo que se busca es que con estas nuevas tendencias, con estas soluciones de tecnología, pueda haber los elementos suficientes para poder tomar las mejores decisiones y para que la operación de la empresa sea lo más eficiente. Con esta introducción, quiero ahora pedirle a Manuel Sendón, nuestro invitado de hoy, que nos pueda compartir su visión de cómo en una empresa en particular están tomando medidas para poder controlar la operación a pesar de la pandemia en la que estamos hoy viviendo. Adelante, Manuel, por favor. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación y bueno, pues lo que yo pretendo es aportar un poco de conocimiento y compartir con los colegas información que les sea útil, ¿no? Fíjate que muy interesante lo que acabas de comentar, ¿no? Digo, la tecnología hoy, la verdad es que sería mucho más difícil, no decir casi imposible, poder trabajar para muchos, e incluso hasta los estudios, ahorita los niños tienen que estudiar a través de plataformas. Es decir, nos ha llevado a dimensiones ya no solo de negocio, de una necesidad para los negocios, sino ahora ya nos lleva a una necesidad hasta para nuestras cuestiones personales. La pandemia nos ha dejado muchas cosas, ¿no? Yo creo que lo personal, pues, muertes, encierros, desgracia. Pero por el otro lado, también nos ha enseñado a ver lo frágiles que somos, a valorarnos como personas en lo personal. Y en los negocios también sucede. Vimos negocios que son de comida y que decimos, es necesidad básica, es imposible que truenen. Y hay ejemplos, ¿no? De muchos restaurantes, empresas grandes, restauranteras, que se están viendo en graves problemas en este momento.
Sin embargo, también hay oportunidad, ¿no? Se crecieron muchísimo, gracias a la tecnología, como tú lo mencionas, Gabriel. Creció muchísimo todo lo que es entrega de comida, ¿no? Corner Shop, Uber Eats, etcétera, un Amazon, pero también estuvieron preparados. Y para eso hay que aprovechar las oportunidades y estar preparado. Si no, no sirve. Ahí está la oportunidad, pero no la tomas, ¿no? Entonces yo creo que la pandemia no ha acabado, eso es lo primero. Esto no ha acabado, todavía falta camino, pero no es el único problema que tenemos o el único reto, ¿sí? Hay otras cosas que están sucediendo en el mercado, ¿sí? Los commodities, el alza de commodities, desabastos para algunas industrias, costos elevados de fletes y otros costos por lo que se ha derivado, una por desabasto, otros por la gran demanda, ¿sí? Entonces empieza a haber unas situaciones donde se empiezan a complicar más las situaciones en nuestro día a día de los negocios, ¿no? Además de costos que antes no se veían y proveedores que a lo mejor no poníamos tampoco el ojo, ¿no? Por ejemplo, siempre nos enfocamos en los proveedores principales de materias primas. Y hoy, sin embargo, sin estos, todo el equipo de protección personal, mascarillas, por ejemplo, no podríamos operar, ¿no? Vean cómo algo tan sencillo nos ha demostrado que hay que ver todo el panorama, ¿no? De los negocios. Y otro, por ejemplo, puede ser el gas natural o la electricidad o casos que nos ha pasado con el CO2 o gasolina. Estas cosas, si faltan, nos paralizan por completo, ¿no? Entonces, lo que yo quiero compartirles un poquito es qué tenemos que hacer y qué me ha funcionado a mí. Pues me han funcionado muchas estrategias con los proveedores, pero sobre todo hay una cosa que es muy importante que los directores generales y presidentes de las compañías entiendan. Desde mi punto de vista, después del área de ventas, el área de compras es una de las más importantes. ¿Por qué? Muy sencillo. Ventas trae el ingreso, pero compras hace todo el gasto. Y esto es importante para tener utilidad. Entonces, si el enfoque sigue siendo en que el comprador simplemente es un colocapedidos, estamos mal. No hemos avanzado. Si no hay estrategia, no hemos avanzado. Y si los compradores, todo el área de compras, no se enfoca en el negocio, tampoco hemos avanzado. Entonces, aquí, ¿qué es lo importante con todo lo que está pasando? Una es enfocarse muchísimo al negocio, muchísimo, conocerlo. ¿Y esto qué significa de enfocarse al negocio? Tenemos una gran ventaja, tenemos a los proveedores que nos van a enseñar y nos pueden proporcionar productos sustitutos, hablar de la diversidad, hablar de toda la tecnología que nos acaba de enseñar Gabriel. Todas estas cosas que nos dan una gran ventaja, las podemos traer a la empresa y ayudar al negocio a crecer, ¿sí? Porque muchos negocios han crecido porque le han apostado a la tecnología y otros no van a crecer si no siguen apostando a la tecnología. Y otro enfoque que por favor, grábenselo mucho, es enfoque a negocio y el otro es análisis de riesgos. Hoy en día tenemos que estar analizando todo, todo. No solo es los proveedores, nuestras compras normales y demás. Hay que estar viendo el mercado, qué está pasando con el tipo de cambio, qué está pasando ahorita con los commodities principales para los que usan resina, acero, cobre, etcétera, ¿sí? Es importantísimo que estemos monitoreando eso. ¿Por qué? Porque eso va a tener un impacto muy fuerte, ¿sí? Entonces, es elemental enfocarse en esas dos cosas. Y les voy a poner más ejemplos, ¿sí? Si no nos preparamos para que nuestros negocios sean sustentables o sostenibles, ya ahorita más que sustentables, lo que va a pasar es que, como lo podemos ver hoy en día, o los negocios están arriba o están abajo y pocos se pueden mantener. Y también el comportamiento del mercado. Pongo ejemplos. Si bien hoy los restaurantes o el turismo, por ejemplo, se está viendo afectado, ¿sí? Porque la gente no sale, ¿qué creen que va a pasar cuando todos podamos salir? Va a haber una sobredemanda. Entonces, eso ya lo podemos de alguna manera ir preparando y irnos preparando los que trabajen en estos sectores, de que van a tener una demanda. Y negocios que hoy si manejaban todo, a lo mejor por lo electrónico, a lo mejor disminuye. ¿Por qué? Porque la gente quiere salir.
la gente va a querer una excusa para salir y estar afuera. Y a lo mejor dejo de comprar menos por internet. No quiere decir que se elimine, pero puede bajar. Entonces, el comportamiento que nos dejó la pandemia en los negocios es que, una, no hay nada seguro, hay que diversificarse, no depender de un solo giro al que nos dedicamos, o los mismos productos. Dos, sí entender que hoy podemos estar arriba o abajo y mañana va a cambiar drásticamente. Y ahí es donde están las oportunidades. Entonces, piénselo de esta manera, los restaurantes o turismo, va a dar una vuelta. Esto tarde que temprano. Y por el otro lado, hay que prepararse para asegurar que los negocios sean sostenibles. Y esto es en varios aspectos, ¿no? Una es obviamente la tecnología. Dos, es estar todo el tiempo con los proveedores. Y aquí es donde yo creo que las estructuras organizacionales, los más altos niveles jerárquicos de las compañías, deben de trabajar mucho con los proveedores. Conocerlos, trabajar con ellos, qué está pasando en el mercado. Muchos proveedores míos se han vuelto clientes y yo me he vuelto proveedores para ellos. Ellos me han contactado, me han conseguido clientes y demás. Y no porque sea intencional, sencillamente porque las relaciones, un poquito los que explicaba Gabriel, ya nos está llevando a eso. Ya no podemos estar separados. Incluso se hablaba años pasados de que ya todo lo que pasa en un país que a lo mejor no conocemos o está muy lejano de nosotros, cómo nos afecta y afecta a todas las economías de los países. Bueno, hoy en día yo les diría que además de los países y las economías, hasta nuestros productos y nuestras empresas afectan mucho a otras. Déjenme ponerles un ejemplo. Con todo esto de la pandemia, vino una gran demanda de computadoras y todos los chips. Entonces, ¿qué pasó? Que la industria automotriz empezó a tener problemas de abasto de chips. Y otras industrias, no creen que solo ellos. Porque la demanda y el enfoque fue meterlo todo a computadoras, por la gran demanda. Entonces, vean cómo ahora ya no se trata de un país, una economía. Se trata que sencillamente un producto que está usando una compañía, hay una gran sobredemanda y eso nos lleva a afectar a otros negocios, ¿no? Entonces, cada vez estamos más interconectados y eso es, estoy muy de acuerdo contigo, Gabriel, en ese tema porque esto está cambiando, ¿no? La otra es dedicarse mucho a las estrategias. Constantemente, y más para los de compras, es la forma de negociar tiene que estar cambiando y es constante, ¿eh? Por ejemplo, hoy tenemos que pensar si en nuestro negocio hay que tener un inventario, hay que estar viendo los futuros, cómo están los precios, si hay que inventariarse, si hay que comprar futuros, si hay que poner órdenes de compra ya ahorita y después se pueden cancelar, si tengo que negociar con mi proveedor abastos, cuántos proveedores tengo para garantizar mi abasto, en fin, yo creo que tenemos mucha tarea en la parte de compras y les digo, todo lo que les he dicho, si ven, va enfocado al negocio, ¿sí? Lo demás es la herramienta que se llama compras, hacerlo posible a través de órdenes de compra. Pero lo más importante es la estrategia, ¿sí? Entonces, enfoque al negocio, análisis de riesgos y tener la estrategia. ¿Qué voy a hacer? Renegociar contratos, voy a extender el término de pago con estos proveedores, a lo mejor con otros proveedores está en una situación crítica, tengo que exponerlo a los altos directivos y decirles, señores, tenemos que apoyar a este proveedor y aquí apoyamos económicamente y aquí este otro proveedor nos apoya. Y la otra es minimizar también impactos económicos que tienen las empresas, ¿no? Por los altos costos que se está dando, ¿no? Bien, al cambiar mis órdenes de compra de que pongo recurrentes a que compro un volumen, y a lo mejor las hago trimestrales o las hago semestrales, y negocio un volumen, voy a disminuir a lo mejor muchos puntos que pueden ayudarme a negociar. Fletes, costo financiero, voy a cargar yo con el inventario, en fin, varias cosas que te permiten estar cambiando tu estrategia de negociación y tratar de reducir todos estos impactos que se nos están presentando con la alza de commodities principalmente, ¿no? Depende del giro, por supuesto, de cada quien, pero la mayoría va a verse impactado por todos estos costos, ¿no? Unos de manera directa, otros de manera indirecta, pero lo van a ver, ¿sí?
pero no tenemos una herramienta para estar monitoreando el mercado, que nos diga la tendencia, cómo va el tipo de cambio, cómo va este commodity, qué está pasando en ciertos factores que a mis materiales les pega, ¿sí? O cómo mi proveedor me puede estar mostrando y viendo cuáles son las tendencias, porque a lo mejor él es más experto, no sé, en un químico, en una resina o en algún otro material, ¿no? Esto es muy, muy importante, muy, muy importante estarlo monitoreando, ¿no? Proveeduría nacional e internacional. Esto es muy importante también ya expandirse, ¿no? Hace rato decía yo que cuántos proveedores tenemos para cada tipo de material que compramos. Esto es importante saberlo. Estoy amarrado a un ítem, a un solo proveedor, o tengo muchas opciones. ¿Qué pasa si cierran la frontera? ¿Qué pasa si algo sucede como nos pasó con, por ejemplo, las mascarillas de 3M? Ese es un buen ejemplo. Las mascarillas 3M, yo tenía información, eso iba a pasar, y ¿qué hice? Me anticipé y contraté un contenedor en China a un precio todavía muy bueno, ¿sí? Muy por abajo de lo que estuvo llegando, y cuando dieron el anuncio ya estaba el barco llegando para México, ¿no? Con mi embarque, certificadas ante la FDA y con todo, ¿no? Entonces, es muy importante estar pegado a los proveedores, el conocer, el ver los riesgos, el sentarse con ellos, escucharlos. Y aunque ustedes coloquen una orden de compra día a día, pregunten, ¿cómo ves? ¿Qué va a pasar? ¿Ves algún riesgo? ¿Problemas de abasto? Simplemente, ¿cuántos proveedores no sufrieron el tema del COVID? O se vieron censuradas sus plantas, sus cerradas, ¿sí? Por el gobierno. Hubo otros casos, ¿no? Donde tuvimos gente vulnerable y obviamente nos afectó a todos, ¿no? Nos volvimos lentos. Entonces, todo esto es muy, muy importante que lo veamos. La otra son las oportunidades de reducción de costos. Dentro de que hay todas estas alzas de materiales y demás, también hay oportunidades de reducción de costos. Porque al nosotros planificar, considerando todos los aspectos logísticos, términos de pago, etcétera, podemos reducir mucho los costos hablando con los proveedores y trabajar en esa mecánica. Pero para ello es muy importante tener datos. Otra vez, tener un análisis, tener datos que me permitan llegar con el proveedor y decirle, oye, a ver, tú me entregabas todos los días así, ahora me entregas cada semana, bajaste los fletes, eso yo no lo veo reflejado, etcétera, ¿no? Hay muchos tipos de negociaciones que nos van a ayudar. Todo centavo, diría yo, hoy cuenta mucho. Y tan es así que a veces lo que le llamamos basura o chatarra para nuestra empresa, a lo mejor es un insumo para otro. Por supuesto que hay que seguir monitoreando los indicadores que tenemos en compras, ¿no? Tiempo de entrega, cómo cada quien llega a sus indicadores, esos hay que estarlos monitoreando, porque si hay una alza hacia un problema de calidad, también es una alerta, ¿no? Es una alerta que tenemos que estar trabajando ya y voltear otra vez, ¿cuántos proveedores tengo? ¿Puedo dividirlo? ¿Puedo mandarlo todo con uno? ¿Qué riesgos estoy? Eso es muy importante estar analizando hoy todos los días el mercado. Porque de verdad esto se puede, de la noche a la mañana, pueden cerrar una empresa, de la noche a la mañana puede tronar una, en fin, puede pasar muchas cosas. Entonces, sí hay que estar muy preparado con eso. Pero también hay otros temas, los temas de las sobredemandas o baja demanda. Entonces, si no estamos en contacto con la gente de ventas o planeación, depende de sus organizaciones, y no vemos las tendencias, no nos estamos anticipando ante nada. Y lo que nos va a pasar es que, pues ya cuando nos avisan, pues ahora tienes que pedir más y tienes que traer más de estos materiales. Sí, pero el problema es que el boom es para todos. Entonces tu proveedor está saturado con todo. De esta manera, no estamos viendo el negocio. Entonces necesitamos otra vez meternos al negocio, estar viendo el negocio, y es mucho más fácil elaborar la parte de compras en estrategia. ¿Por qué? Porque te vas anticipando, porque lo vas monitoreando, porque lo vas viendo, porque vas probando, acelerando procesos. Obviamente se necesita todo el apoyo de la estructura organizacional. Por eso para mí compras es como la columna vertebral de cualquier persona. Al final está conectado con todos
con todo el cuerpo y es el que lo hace mover, desde mi punto de vista. ¿Por qué? Pues porque sencillamente, si no hay materiales, pues, aunque hayas vendido, no vas a poder o revender, si te dedicas a ser distribuidor, o fabricar, y por lo tanto no se puede hacer nada, ¿no? Y no necesitaríamos ni tecnología, ni recursos, ni nada de por el estilo. Es muy, muy, muy importante que de verdad se enfoquen mucho en estos temas, porque realmente es donde está el secreto de dar el paso y hacer que un negocio sea rentable, ¿no? Obviamente hay la parte financiera, flujos de efectivo, ¿no? Otra vez, un balance, hacer propuestas y ver unos proveedores, puedo bajar, puedo subir los términos de pago, pero esto va a dar una ventaja a la compañía. Sí, porque mira, voy a tener un descuento con este proveedor y voy a disminuir el impacto del incremento o incluso ese ahorro que me ayuda a este otro incremento. Y yo mantengo los costos lo más estable posible. Eso me va a dar una ventaja. Y la otra, va a haber un compromiso y me va a dar surtir primero a mí antes que a otros, ¿no? Entonces, de verdad, esto es muy, muy importante. Y la otra es entender también las señales que nos manda el mercado. Por ejemplo, ya en México nos hemos quedado sin CO2, ya llevamos 2 o 3 años sin CO2, todo es importado. Nos dieron un susto ahorita con el oxígeno, el gas natural nos están avisando, ya habíamos sufrido la gasolina, la electricidad. Entonces, hay ejemplos. Por ejemplo, nosotros tenemos una empresa totalmente con gas natural por efecto del costo. ¿Qué pasó ahora? Pues la vuelves dual. O sea, tengo una parte con gas LP y otra con gas natural. Eso me ayuda a minimizar riesgos. Entonces, esa es la parte y son las empresas que van a subsistir, las que estén viendo el negocio, enfocándose en los riesgos y, por supuesto, apoyados con la gran tecnología, porque es la manera en que podemos darle y contactarnos no solo con clientes, como decía Gabriel, comunes o que vemos todos los días, ¿no? Que están cerca, sino a extranjeros y por qué no, y empezar a mover nuestro negocio para todos lados, ¿sí? Obviamente la parte humana también tiene que cambiar. Las responsabilidades para mí, el departamento de compras tiene que tener otro peso, pero tienen que cambiar también. Tienen que tener personas mucho más enfocadas al negocio y no solo a colocar una orden de compra o darle seguimiento. Es fundamental, ¿eh? Pero, ¿sí? Sí estar constantemente entendiendo el negocio, preguntando, metiéndose, oye, ¿qué vas a hacer? Viene esto, viene el otro, vas a incrementar más, vas a bajar, ¿cómo está el mercado? Proveedor, ¿cómo te va? ¿Qué riesgos ves? En fin, es constantemente en temas de negocio, no tanto solo temas comerciales de compras. ¿Sí? Tenemos que empezar a cambiar todos los colegas de compras porque realmente eso es lo que va a hacer la gran diferencia. Y ejemplos que he podido hacer es, he movido órdenes de compra de una manera increíble, pero el negocio no se ha visto afectado. He adelantado materiales, he atrasado otros, he movido de acuerdo a cómo veo las demandas, de acuerdo a cómo veo los precios. He hecho muchas estrategias de ese tipo para que la empresa no tenga. Obviamente estoy apoyado por la alta dirección, ¿verdad? Pero constantemente estoy comunicando y diciendo, está pasando esto, viene esto, movámonos para acá. Y eso te va dando un conocimiento de negocio totalmente diferente. No solo se trata de conocer la misión y la visión o solo los aspectos financieros. Se trata de ver cómo lo haces sostenible este negocio. ¿Qué puedo vender? Véndelo. Lo que puedo comprar, lo compro, pero ¿cómo lo compro? ¿Y a qué momento? ¿Y qué oportunidad aprovecho? Vean ustedes, otra cosa que podemos anticipar seguramente va a ser el tipo de cambio. Va a haber un impacto. Prepararse para ello. ¿Sí? Porque compramos cosas en dólares, pero vendemos cosas en pesos. Entonces, vamos a tener un impacto. ¿Cómo empezamos a ayudar al negocio con esto? Otra vez, inventariamos, no inventariamos, se puede inventariar tu proveedor, qué compromisos puedo hacer, qué no, te las puedo desfasar si es que la demanda se cayera. Tienen que empezar a ver el día a día de otra manera. Si no lo hacemos así, colegas, de verdad, pues vamos a estar ahí hasta que el negocio le toque, como está arriba, le puede tocar estar abajo, como está hoy los restaurantes u otros, se vieron así afectados, o como puede estar hoy un Amazon.
y mañana puede bajar. ¿Por qué? Pues porque ahorita está de moda todo comprarlo y es muy accesible en este momento. Mañana si salimos todos a la calle, créame que esto va a bajar. No sé qué grado, pero va a bajar. Y si no se empieza a preparar Amazon para hacer otra cosa, entonces su negocio no va a ser igual de rentable, ¿sí? Entonces, estos son algunos de los ejemplos que considero que les puede ayudar a ustedes y que en lo personal a mí me ha ayudado. Hay por ahí ejemplos de matrices, no sé si la puedan proyectar ahí, por favor, donde constantemente estoy poniendo los riesgos de negocio, constantemente estamos poniendo estrategias de lo que yo le llamo sourcing, estrategia, y la parte de procurement, y la parte humana, y la parte de tecnología, es totalmente todo el tiempo estarlo viendo. Todo el tiempo, día a día, prácticamente es levantar y ver qué es lo que está pasando, qué nueva cosa salió, y sin meterme en temas políticos, que eso también es otro factor que tenemos que estar con mucho cuidado, qué va a pasar, ¿no? Si hay algún cambio, si no, en qué nos puede pegar. Y repito, los riesgos ya no son a niveles solo de insumos principales, ya no solo, solo de relaciones entre países, sino incluso si alguien de tus competidores, otro sector, está a la alza en algo, probablemente te vaya a pegar a ti si tú tienes esos mismos insumos con tu mismo proveedor o mercado, ¿no? Como el ejemplo de las computadoras o los chips contra los automóviles, ¿no? Este es otro ejemplo muy, muy básico, todos los días monitoreando con herramientas, obviamente, que no tenemos que perder el tiempo, nos lo tienen que dar. Y aquí la gente de sistemas es clave, constantemente, qué es lo que está pasando. Y hay otras de mercado, y hay otras de tendencias, ¿no? Y hay otros de commodities, que nos permiten estar viendo qué es lo que está pasando todos los días, ¿sí? Entonces, tenemos que cambiar la estrategia, si no, no va a ser sostenible nuestras empresas. ¿Cómo ves, Gabriel? Muy bien, Manuel. Pues muchas gracias por, ahora sí que el insight de cómo estás manejando tú la situación en la empresa. Llegaron algunas preguntas desde el principio, desde que convocamos a la conferencia. Algunas preguntan, por ejemplo, ¿qué se requiere para que las plataformas electrónicas requieran menos hombre y se puedan optimizar los procesos? Ustedes, por ejemplo, en Arcosa, ¿cómo le han hecho para que los procesos sean más eficientes? Mira, nosotros usamos mucho las plataformas que tiene B2B, en muchos sentidos, algo que ya te haga el match entre un documento y nuestra orden de compra, que ya te ayuda a hacer todos estos match y quitar mucho el tiempo que se pierde en alguien que esté revisando papeles o tratando de hacer el match en el sistema, ¿no? Por un lado. Por otro lado, usamos muchas herramientas también que nos permiten también ver razonabilidades, ¿no? Temas financieros, temas de costos, temas de pagos, ¿sí? Que nos permiten ver realmente si lo que tenemos en nuestro sistema realmente está ahí. Entonces, lo más importante que te diría es, no importando cuál es el RP que tienen o su sistema principal, lo más importante es que extraigan los datos, que la gente de sistemas a través de herramientas, ustedes lo tienen, Gabriel, ustedes son más expertos que yo en esa parte, poderle dar toda la facilidad a la gente para que lo pueda hacer, ¿no? Plataformas, la verdad es que tecnologías hay varias y hay varias herramientas. Yo creo que aquí depende de la necesidad de cada quien. Preguntan por acá, por ejemplo, ¿qué se ha hecho para poder establecer una red de proveedores que sea confiable? Pues, en mi caso particular, yo la he generado. Obviamente, junto con mis jefes, he generado que tengamos una red importante. Otra es a través de estas aplicaciones, ¿no? Otra vez es a través de varios proveedores, se va haciendo grupos, se van haciendo, compartiendo foros, y esto nos va permitiendo hacer unas, pues digamos, alianzas
déjeme llamarle algo informal, pero que se comparte mucha información, ¿no? Y la verdad es que nos ha ayudado mucho porque, otra vez, la información es poder. El que te llegue un mensaje y tengan cuidado porque va a haber un problema de abasto de algo. Ah, bueno, esa información es vital. Entonces, ese tipo de cosas, la verdad es que para mí tú las generas. No es algo, yo lo intenté en el pasado con un portal simplemente de proveedores, pero no es lo mismo. La relación humana es lo que más te ayuda a generar. No sé si de parte de la audiencia hubiera algunas preguntas en los minutos que nos quedan. Me encuentro por aquí Sí, algunos amigos, por ejemplo, Edgardo Martínez, que está por ahí. Mucho gusto, Edgardo. ¿Cómo estás? llegaron algunas preguntas por el chat, Gabriel. Por ejemplo, nos preguntan qué sistema de automatización de compras recomiendan para empresas medianas y grandes. ¿Automatización a qué nivel? Ah, si gustan, esa pregunta la podemos contestar ya directamente o si nos puede escribir esta persona por el chat cuál es su detalle de la pregunta. Sí, ¿a qué me refiero esto? Automatizar, para mí, la parte de compra, sobre todo, es la información, los datos, ¿sí? Cuánto le compré a cada proveedor por año, por producto, cuántos temas de calidad ha tenido, tiempos de entrega, todos sus resultados, todos estos indicadores de compras, pero también sus temas financieros. ¿Le he pagado a tiempo? No. ¿Cuánto he crecido con él? ¿Sigo con el mismo término de pago desde hace 10 años? En fin, eso para mí hay muchas herramientas que se pueden usar. Yo utilizo mucho, la verdad, las plataformas de B2B, pero bueno, hay varias herramientas que se pueden usar para todo esto. Algunas hasta son gratis. Power BI, por ejemplo, donde ya te grafica y ya te hace varias cosas, ¿sí? Pero yo creo que eso es lo más importante y es lo que les repito, no solo se trata de la información que metes en tu ERP, esa ya la tienes de alguna manera. El tema es cómo conectarla, cómo automatizarla para mí en el tema que le saques un provecho. Sacarle un provecho es realmente lo que les digo, ¿no? ¿Cuánto término de pago sigo con este proveedor? He tenido algunos problemas con el de calidad, ¿no? Ha mejorado, ha empeorado, cuántos embarques me dio, cómo me entrega, en fin, todo lo que puedan cruzar de información del área de compras y de otras áreas, porque no solo es de compras, eso para mí es automatización, para entender y ver el negocio, no el departamento de compras. Para eso ahí están los indicadores. Esto sí, creo que todo el mundo los saca y todo el mundo los maneja más o menos iguales. Eso está bien, pero eso no es el negocio. ¿Sí? Y soporta el negocio, sí, pero para ver el negocio necesitamos más información. Muchas gracias, Manuel. Aquí nos llegó otra pregunta. Pregunta cómo lograr que los proveedores se involucren en el proceso de compras y la automatización. Bueno, mira, aquí hay varias formas, ¿no? Yo siempre he dicho que tenemos que decirle a los proveedores lo que cada quien quiere escuchar. ¿Qué quiero decir? Si al proveedor le muestras que hay una mejora significativa que le va a ayudar a agilizar su proceso, que va a reducir costos, que vamos a tener una conexión más rápida y le puedo colocar más pedidos, todas las ventajas que esto tiene, pues yo te aseguro que él va a estar más abierto, ¿sí? El problema es que a veces no sabemos también decir, o sabemos incluso hasta las ventajas que esto tiene, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, hoy no podríamos estar haciendo esto si no tuviéramos la tecnología. Entonces, esto es una forma de comunicarse todos los días. No te puedo ver presencial, pero podemos estar platicando ahorita y hablar de negocios, ¿sí? Entonces, yo creo que es otra vez mucho de la parte de la estrategia de involucrar desde los altos mandos de la organización, junto con, depende de su estructura, vicepresidentes, directores, gerentes de compras, trabajar mucho con los proveedores y hacerle ver la importancia de esto y qué ventajas tendría, ¿sí? Digo, ya dependerá cada caso y cada tecnología que se aplique, cuáles son las ventajas, ¿no? Porque, otra vez, esto nos mostró cuánto nos gastábamos en impresoras, cuánto nos gastábamos en papel, y ahora ese gasto ya no existe, ¿no? O se ha reducido mucho, ¿no? Depende, ¿no?
Que facturas a lo mejor todavía sigue habiendo algunos casos, ¿no? O formatos de recibo, lo que sea. Pero realmente se ha destruido lo que por años se dijo que no. Preguntan también sobre metodología de Strategic Sourcing y de Spend Analysis. Bueno, pues hay diferentes tecnologías para esta parte. No solo es tecnología, yo creo que, como bien lo ponen en la pregunta, es mucho metodología. Es como hacer todo un procedimiento para poder equilibrar los lotes de los productos que se van a comprar, poderlos clasificar o catalogar de forma adecuada para que se puedan estar comparando peras con peras y manzanas con manzanas, el poder llevar a cabo un procedimiento primero de cotización electrónica, eventualmente de una subasta inversa. Es decir, hay muchos procedimientos que van de la mano con un sistema de strategic sourcing que lo que buscan a largo plazo pues es generar un ahorro y una compra estratégica en las mejores condiciones. Otra de las preguntas que veo en el chat es que preguntan si todos somos de compras. Pues la verdad es que no lo sé, pero haría la invitación a que si algunas de las personas que están participando en la conferencia se quieren presentar de la empresa de la que participan o del área de la que están, creo que podría ser interesante. Quizá no haya tiempo para que se presenten todos, pero si algunos de quienes están aquí quieren presentarse, pues serían bienvenidos. ¿Puedo aprovechar para hacer una pregunta, Gabriel? Sí, por favor. Bueno, pero antes que nada también te regreso el saludo, me da gusto verte. Y bueno, escuchando todos los temas que nos planteó Manuel, que me parecen muy interesantes, realmente yo coincido en gran parte, si no es en todo lo que has comentado. Creo que también dentro de esta dinámica que tú has mencionado y de cómo tiene uno que tener estrategias flexibles o dinámicas, valga la misma palabra, me imagino que durante los últimos meses, el año pasado quizás, hubo situaciones en las que nos pasa como en la vida social, ¿no? Te das cuenta en las crisis cuando los amigos que realmente eran amigos y los que no tanto, ¿no? Igual con los proveedores. Yo creo que esa parte de compartir con todos, que quizás si seamos la mayoría de compras, pueda ser muy ilustrativa, pueda ser de mucha ayuda. ¿Podrías compartir algún caso en el que te diste cuenta que no resultó tan amigo el proveedor y tuviste que modificar tu estrategia quizá de desarrollo de proveedores? ¿Y cómo usaste la tecnología para eso, ¿no? Para apoyarte de una manera rápida a dar respuesta a tu empresa. Sí, mira, por ejemplo, para empezar desde el análisis de riesgos, ¿no? Primero revisé todos mis proveedores, todos, y me di cuenta cuántos tenía realmente proveedores que me abastecían eso, ¿no? Y empecé a trabajar desde años anteriores, antes de la pandemia, en tener siempre opciones, ¿sí? Para evitar esto. Al final es cierto, y depende del tamaño de tu empresa, si tienen que elegir entre tu empresa y otra empresa mucho más grande, y hoy tienes que escoger un cliente, que es lo que está pasando muchos, están dándole a este cliente y no a ti. Te puedo decir qué está pasando hoy. Afortunadamente, otra vez, el trabajar con los proveedores, la relación, el acercarte primero, el apoyar al proveedor, nos permitió que nos metieran en ese grupo, aunque no lo estamos, ni cerca, de verdad. O sea, por ejemplo, nosotros, te lo pongo así, comprar acero contra una automotriz, no estamos pero ni cerquita. Sin embargo, estamos con los mismos proveedores, no solo nacional e internacional. Y te puedo decir que afortunadamente a mí me han fallado menos que ellos. Y eso se debe mucho a las relaciones. La verdad es que tiene mucho que ver el efecto de la relación. Pero esa es la parte de que crees esa relación. Y la otra es ir viendo qué está pasando, ¿no? Por ejemplo, te comento, el acero, el año pasado, la industria automotriz empezó junio, julio, a amarrar contratos con los molinos e inflaron de una manera los inventarios y la demanda totalmente. Los molinos redujeron su capacidad y esto ha hecho que los precios se hayan ido más del doble. Históricamente nunca habíamos tenido estos precios de acero. ¿Qué pasa? Entonces empiezas a ver esto, empiezas a tener tu contacto y te dicen, están haciendo esto. Y yo empecé a moverme, empecé a desarrollar otros proveedores y empecé a darle a este que nunca hacía este producto, ahora tú hazlo. Y así. Y empecé a moverme.
y créeme que la he librado, o sea, de alguna manera no he detenido el abasto por eso, porque ahora me puede dar este, ahora me puede dar el otro, etcétera, y tengo a todos contentos, porque al final no estoy casado con uno solo, y eso me ha funcionado mucho, a pesar de ser pequeño contra otros clientes de mis proveedores que son muchísimo más, ¿no? Y esa es la otra, tienes que saber cuánto representas para tu proveedor, porque si tú representas el 10%, estás en ese tema. Si tú representas un 50%, créeme que vas a estar como el caso que te pongo de la automotriz. Entonces, tienes que estar completamente analizando todo de tus proveedores, como lo mencionaba Gabriel. Gracias, Manuel. Aprovechando que Gabriel abrió el enlace para poder presentarnos, Manuel, te agradezco muchísimo. Yo soy Luis Manuel Ramírez, he sido director de compras para Cadbury Schweppes cuando los ingleses estaban en México y para Corporación Moctezuma, y no tengo más que agradecimiento por lo que nos estás externando y solo construir sobre este último comentario. Yo creo que nuestra habilidad en la parte de la negociación es tal que si no tenemos el tamaño, pero sí tenemos la habilidad, debemos recordar que vamos en ese avión en el que los grandes acereros que tú comentas, consumidores, pues a lo mejor están pagando las tarifas de clase Premier, pero nosotros vamos también en ese avión y esa es la gran ventaja, pagando una tercera parte. Y ese es un asunto que tenemos que aprovechar. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti por las palabras. Y es lo que te digo, es que todo el tiempo tienes que estar haciendo estrategia, ¿no? Y no estar amarrado a nadie y a la vez estar bien con todos, ¿no? O sea, es negociar, es estar ahí en la jugada, no importando tu tamaño. Al final, como tú bien dices, voy en el avión igual. Sí, si vas en el avión, pero primero les van a dar de comer a ellos, a los clase ejecutiva, y después a los demás. Entonces, aquí depende, porque eso puede parar tu negocio o no. Entonces, nada más hay que tener mucho cuidado. Entonces, las relaciones son muy importantes. El analizar bien toda la información que tenemos en la empresa es muy importante, porque a veces nada más nos centramos en entregas, calidad y pagos, ¿no? Otras que quieran ustedes agregar, pero no estamos viendo el negocio. Y esa es la parte que hay que ver con ellos. Y si tu relación aparte lo vuelves cliente-proveedor, pues eso hace otra relación interesante, ¿no? Entonces, esto está cambiando. Y si la relación que tú tienes, como te digo, a mí tengo la fortuna de mirar esta red, de que me hablan y me dicen, va a pasar esto. A partir de tal fecha, el oxígeno se va a acabar. Lléname las plantas. Y viene así, y vamos a hacer esto. Y empiezas a moverte, empiezas a minimizar tu impacto, ¿sí? Que eso no te garantiza que no puedas tener el impacto. Gracias, yo no lo he tenido, pero he estado igual que todos, ¿no? En la rayita de que no te entrega un proveedor, que se retrasa, etcétera, etcétera, ¿no? Igual en costos, yo te puedo decir, por ejemplo, ahorita, el quedarte solo con un tema de ver la logística, lo marítimo ahorita está saliendo muy caro y lo aéreo está complicado, y para las mensajerías ahorita es un boom también, hay una sobredemanda, entonces tienes que estar yendo por todos lados. Ese es el mensaje que les quiero dejar, o sea, no se enfoquen en el 10% de solo sus materiales, tienen que ver todo el panorama, el negocio, y es muy importante que se sienten con sus colegas, en tu caso Luis, por ejemplo, con el director de ventas, con el director de calidad, qué está pasando, cómo se está moviendo, qué problemas tienes, etcétera, qué te dicen tus clientes, cómo está el mercado, ¿no? El financiero es clave, ¿no? Y esa red a veces no la tenemos ni siquiera internamente. Fíjense lo que es la vida. No nos dice un financiero, oye, aguas porque el tipo de cambio hoy subió, se proyecta tanto, ¿no? Nadie nos dice. Y tampoco es un secreto, deberíamos de tenerlo como empresa. Entonces a veces hablamos de tanta tecnología y no podemos tener una herramienta, un correo, no sé, que te pueda decir cómo están en general los aspectos económicos, que todos sepamos, oye, el tipo de cambio es el tipo de cambio, o sea, no hay ningún secreto, ¿no? O sea, a veces cosas tan absurdas no lo estamos haciendo, ¿no? Teniendo toda la tecnología.